Muy buenas tardes, estimado profesor. Me presento primeramente, mi nombre es Daniel y junto a mi equipo de trabajo, Consuelo, Fernanda y Sebastián, hoy hablaremos sobre un tema muy importante que lleva como título Diferencias en las características cinéticas durante el salto con contramovimiento de jugadores de fútbol con parálisis cerebral según perfiles de deterioro. Nos abordaremos y definiremos temas muy importantes en el transcurso de esta presentación. Como información general, este estudio analiza características cinéticas del salto de con contramovimiento en futbolistas con parálisis cerebral y las compara con jugadores sin discapacidad. En esta participación hubieron 154 postulantes, jugadores, y en este caso 121 futbolistas de PC de 11 selecciones nacionales y 33 futbolistas sin discapacidad con grupo de control. Dentro de estos jugadores de parálisis cerebral se consideraron distintos perfiles de deterioro. Entre estos podemos encontrar diparesia, ataxia o atetosis, obviamente como conocido de alteraciones de coordinación y movimientos involuntarios, espasticidad unilateral y mínimo compromiso. Ahora, el objetivo fue determinar qué variables de fuerza y potencia explican mejor las diferencias de rendimiento entre estos perfiles y el grupo de control. Como contexto de estudio, hablar del CMJ, que es ampliamente utilizado en el deporte para evaluar primeramente el estado neuromuscular. También potencia de los miembros inferiores, la capacidad de generar fuerza explosiva y monitorizar así las cargas de entrenamiento. En el fútbol adaptado para parálisis cerebral, el salto vertical es relevante porque, primero que todo, se usa para seguimiento de entrenamiento. Sirve como criterio de clasificación funcional para determinar y la categoría de competitiva. Los jugadores de parálisis cerebral presentan limitaciones motoras en diferentes severidad, entendiendo como a la ataxia, la tetosis, que afectan acciones claves como cambio de dirección y saltos. Problemas y objetivos. El problema será identificar diferencias biomecánicas en el counter movement jump o salto con contramovimiento entre futbolistas con parálisis cerebral y sin discapacidad. El objetivo del estudio será comparar parámetros cinéticos del counter movement jump entre ambos grupos y analizar la diferencia entre diversos perfiles de parálisis. Para la metodología participaron un total de 154 futbolistas varones, 121 con parálisis cerebral y que 11 de ellos eran seleccionados nacionales, 33 sin discapacidad que ellos eran el grupo de control. Los perfiles de los jugadores con parálisis cerebral eran espasticidad bilateral, que eran solo 10, ataxia o atetosis, que eran 16, espasticidad unilateral, que eran 77, y de mínimo compromiso, que solo eran 18. Para el procedimiento se realizaron 3 contra-movement jump en plataformas de fuerza Kistler de 1000 Hz y un análisis de curva fuerza-tiempo con software LabVIEW. Las variables medidas fueron la altura de salto, la potencia pico, impulso excéntrico y concéntrico, tiempo de fases y rate of force development, o la tasa de desarrollo de la fuerza. Y para el análisis estadístico fue de T de Student, ANOVA más Turkey, tamaño de efecto, D de Cohen y G de Hedges. Como podemos observar, los jugadores con parálisis cerebral tuvieron un rendimiento significantemente menor en altura del salto, potencia e impulso concéntrico. Esto confirma la importancia de las variables concéntricas como discriminante de rendimiento. Algo interesante es que el perfil de mínimo compromiso alcanzó valores muy similares al grupo de control, lo cual demuestra que dentro de la parálisis cerebral hay una gran heterogeneidad funcional. También un punto llamativo es que la fase excéntrica no mostró diferencias claras, lo que puede deberse a la variabilidad de las adaptaciones motoras de los jugadores con parálisis cerebral. Esto abre un campo interesante para investigar si el control neuromuscular en la fase excéntrica es menos sensible a las limitaciones motoras que la fase concéntrica. Si bien los resultados son claros, debemos considerar algunas limitaciones metodológicas. Por ejemplo, en los perfiles con menor número de jugadores como ataxia o bilateral, la muestra reducida puede haber afectado la potencia estadística del estudio. Otro aspecto es que el análisis se centró únicamente en parámetros cinéticos. Esto deja fuera información clave como la cinemática del movimiento o la actividad electromiográfica, que permitirán comprender mejor la coordinación y el control motor. Tampoco se consideraron variables contextuales del fútbol, como la posición en el campo o las demandas específicas del juego, lo cual es relevante si queremos transferir estos hallazgos al entrenamiento. A pesar de estas limitaciones, el estudio aporta de manera práctica, ya que sus resultados pueden guiar tanto como la clasificación funcional como la estrategia de entrenamiento en el deporte adaptado. En conclusión, el estudio confirma que los futbolistas con parálisis cerebral presentan un rendimiento inferior en el CMJ respecto a controles, pero también evidencia diferencias importantes entre los perfiles. El perfil con espasticidad bilateral es el más limitado, mientras que el de mínimo compromiso muestra un desempeño cercano al grupo de control.
Esto resalta la necesidad de entrenamientos individualizados y una clasificación más precisa en el deporte adaptado. Proyección, investigaciones futuras deberían considerar muestras más grandes y balanceadas entre perfiles, además de incorporar análisis cinemáticos y electromiográficos. Por otro lado, también sería interesante relacionar estas evaluaciones con acciones específicas del fútbol, como cambio de dirección o sprints, para aumentar la aplicacidad de los hallazgos. De esta manera, el estudio no solo aporta el conocimiento científico, sino que también ofrece herramientas concentradas para mejorar el rendimiento y la inclusión de jugadores con parálisis cerebral en el ámbito deportivo. Una de las principales limitaciones del estudio fue el número reducido de jugadores en algunos perfiles como espasticidad bilateral, ataxia, atestosis. Esto hace que los resultados sean menos representativos y reduce la capacidad de generalización. Otro punto a considerar es que no se analizaron las posiciones de juego de los futbolistas. Esto es relevante porque un arquero o un defensa pueden tener demandas físicas distintas a un delantero. Además, el análisis se centró únicamente en variables cinéticas, es decir, en las fuerzas registradas. No se incluyeron variables cinemáticas como la técnica de salto ni electromiográficas que permitirían evaluar la activación muscular. Esto habría enriquecido la interpretación de los resultados. Finalmente, al ser un estudio transversal, solo muestra una fotografía en un momento determinado. No se puede saber cómo evolucionan los jugadores en el entrenamiento o con la progresión de la discapacidad. Los resultados muestran claramente que los jugadores con parálisis cerebral presentan un rendimiento menor en el salto con contramovimiento en comparación con los jugadores sin discapacidad. Al analizar los perfiles, el grupo con espasticidad bilateral fue el más limitado, seguido por el de ataxia. La espasticidad unilateral mostró un rendimiento intermedio y el grupo de mínimo compromiso se acercó mucho a los valores del grupo control. Esto tiene una doble aplicación. Por un lado, aporta evidencia objetiva que ayuda en la clasificación funcional de los jugadores de fútbol PC y por otro, entrega información útil para diseñar entrenamientos específicos según el perfil de discapacidad. Como proyección, se recomienda incluir un mayor número de participantes en cada perfil, incorporar análisis cinemático y electromiográfico, y relacionar el rendimiento en el salto con contramovimiento con acciones propias del fútbol como cambios de dirección, saltos en disputas aéreas y aceleraciones. Este estudio afirma que el salto con contramovimiento es una herramienta válida y práctica para evaluar diferencias funcionales entre jugadores con parálisis cerebral, pero aún quedan aspectos por profundizar en futuras investigaciones.